Mesopotamia, del griego que significa entre dos ríos, era una antigua región situada en el Mediterráneo oriental, limitada al noreste por los montes Sagros y al sureste por la meseta árabe, que corresponde al actual Irak y partes de Irán, Siria y Turquía, conocida como el creciente fértil y la cuna de la civilización. Los dos ríos del nombre se refieren al Tigris y al Éufrates. La tierra era conocida como Al-Shazira, la isla, por los árabes como tierra fértil rodeada de agua. El término creciente fértil fue acuñado por el egiptólogo J. H. Breasted en 1916 para describir la región situada en el extremo norte del Golfo Pérsico, asociada al bíblico Jardín del Edén. A diferencia de las civilizaciones más unificadas de Egipto o Grecia, Mesopotamia era un conjunto de culturas variadas cuyos únicos vínculos reales eran su escritura, sus dioses y su actitud hacia las mujeres. Las costumbres sociales, las leyes e incluso la lengua del pueblo sumerio difieren de las del período acadio, y no se puede suponer que se correspondan con las de las civilizaciones babilónicas. Sin embargo, parece que los derechos de la mujer, durante algunos periodos, la importancia de la alfabetización y el panteón de los dioses, sí eran compartidos en toda la región, aunque los dioses tuvieran nombres diferentes en varias regiones y periodos. Por ello, Mesopotamia debería entenderse más bien como una región que produjo múltiples imperios y civilizaciones, más que una sola civilización. Aún así, Mesopotamia es conocida como la cuna de la civilización, principalmente por dos desarrollos que se produjeron allí, en la región de Sumer, en el cuarto milenio antes de Cristo, como lo fue el surgimiento de la ciudad tal y como se reconoce hoy en día, y la invención de la escritura, aunque también se sabe que la escritura se desarrolló en Egipto, en el Valle del Indo, en China, y que tomó forma de modo independiente en Mesoamérica. La invención de la rueda también se atribuye a los mesopotámicos y, en 1922, el arqueólogo Sir Leonard Woolley descubrió los restos de dos carros de 4 ruedas, en el emplazamiento de la antigua ciudad de Ur. Estos fueron catalogados como los vehículos con ruedas más antiguos de la historia jamás encontrados, junto con sus neumáticos de cuero. Otros desarrollos o inventos importantes atribuidos a los mesopotámicos son, entre otros, la domesticación de animales, la agricultura y el riego, las herramientas comunes, el armamento sofisticado y la guerra, el vino, la cerveza, la demarcación del tiempo en horas, minutos y segundos, los ritos religiosos, la vela de los veleros y los códigos legales. Las excavaciones arqueológicas iniciadas en la década de 1840 de la era cristiana han revelado asentamientos humanos que datan del año 10.000 a.C. en Mesopotamia y que indican que las fértiles condiciones de la tierra entre los dos ríos permitieron a un antiguo pueblo de cazadores y recolectores asentarse en la región, domesticar animales y dedicarse a la agricultura y al desarrollo del riego. El comercio no tardó en llegar, y con la prosperidad llegó la urbanización y el nacimiento de la ciudad. En general, se cree que la escritura se inventó debido al comercio, por la necesidad de comunicarse a larga distancia y para llevar un control más cuidadoso de las cuentas. Mesopotamia era conocida en la antigüedad como sede de la enseñanza, y se cree que Tales de Mileto, conocido como el primer filósofo, estudió allí. Como los babilonios creían que el agua era el primer principio del que fluía todo lo demás, y como Tales de Mileto es famoso por esa misma afirmación, parece probable que estudiara en la región. Las actividades intelectuales eran muy valoradas en toda Mesopotamia, y se dice que las escuelas, dedicadas principalmente a la clase sacerdotal, eran tan numerosas como los templos, y enseñaban lectura, escritura, religión, derecho, medicina y astrología. En general, muchos científicos y estudiosos aceptan que los relatos bíblicos como la caída del hombre y el diluvio universal, entre muchos otros, se originaron en la tradición mesopotámica, ya que aparecen por primera vez en obras mesopotámicas como el mito de Adapa y la epopeya de Gilgamesh, el relato escrito más antiguo del mundo. En Mesopotamia tanto los hombres como las mujeres trabajaban, y como era fundamentalmente una sociedad agraria, las principales ocupaciones eran el cultivo y la cría de ganado. Otras ocupaciones eran las del escriba, el curandero, el artesano, el tejedor, el alfarero, el zapatero, el pescador, el maestro y el sacerdote o la sacerdotisa. Las mujeres gozaban de casi los mismos derechos y podían poseer tierras, solicitar el divorcio, tener sus propios negocios y hacer contratos en el comercio.
Los contratos, los acuerdos comerciales y la correspondencia se escribían en escritura cuneiforme en tablillas de arcilla y se firmaban con la huella del sello cilíndrico de la persona, que era su forma de identificación. Una vez seca la tablilla, a veces se colocaba en un sobre de arcilla y se volvía a sellar para que solo el destinatario pudiera leer la carta o el contrato. La escritura cuneiforme se utilizaba para escribir lenguas semíticas, como la babilónica, u otras como la sumeria, y se mantuvo en uso hasta que fue sustituida por la escritura alfabética. Los recibos de bienes recibidos también se escribían en tablillas cuneiformes, y todos ellos han perdurado mucho más tiempo que los documentos escritos en papiro o papel. El recibo de cerveza más antiguo del mundo procede de Mesopotamia, conocido como el recibo de Alulú, que data de 2050 a.C. y que fue escrito en la ciudad de Ur. Los primeros fabricantes de cerveza y vino, así como los curanderos de la comunidad, al principio eran mujeres. Al parecer, estos oficios fueron asumidos más tarde por los hombres, cuando se hizo evidente que eran ocupaciones lucrativas. El templo, situado en el centro de cada ciudad, conocido como sigurat, era una estructura piramidal escalonada autóctona de la región. Simbolizaba la importancia de la deidad patrona de la ciudad, a la que también rendían culto las comunidades que la presidían. Cada ciudad tenía su propio sigurat, y las ciudades más grandes tenían más de uno para honrar a su deidad patrona. La arquitectura doméstica de Mesopotamia creció a partir del suelo sobre el que se asentaba. A diferencia de Egipto, Mesopotamia, especialmente en el sur, carecía de piedra que pudiera extraerse para la construcción. El lugar también estaba igualmente desprovisto de árboles para obtener madera, por lo que el pueblo recurrió a otros recursos naturales que tenía a mano en abundancia, como lo era la arcilla fangosa de sus riberas y los juncos y cañas que crecían en sus pantanos. Con ellos, los mesopotámicos crearon las primeras columnas, arcos y estructuras techadas del mundo. Las viviendas sencillas se construían con haces de juncos atados entre sí e insertados en el suelo, mientras que las más complejas se construían con ladrillos de arcilla secados al sol, una práctica seguida posteriormente por los egipcios. Las ciudades y los complejos de templos, con sus famosos zigurats, también se construían con ladrillos de arcilla cocidos al horno que luego se pintaban. Se creía que los dioses estaban presentes en la planificación y ejecución de cualquier proyecto de construcción, y se consideraba que recitar unas oraciones muy específicas en un orden determinado a la deidad correspondiente era de suma importancia para el éxito del proyecto y la prosperidad de los ocupantes de la vivienda. Cualquiera que fuera el reino o imperio que dominara Mesopotamia, cualquiera que fuera el periodo histórico, el papel vital de los dioses en la vida de la gente seguía siendo el mismo. Esta reverencia a lo divino caracterizaba la vida tanto del trabajador del campo como del rey. El papel del rey se estableció en algún momento después del 3600 a.C., y a diferencia de los gobernantes sacerdotes que le precedieron, el rey trataba directamente con el pueblo y dejaba clara su voluntad mediante leyes de su propia invención. Antes del concepto de rey, se cree que los gobernantes sacerdotales dictaban la ley según preceptos religiosos y recibían mensajes divinos a través de signos y presagios, mientras que el rey, aunque seguía honrando y aplacando a los dioses, se consideraba un representante lo suficientemente poderoso de esos dioses como para poder expresar su voluntad a través de sus propios dictados, utilizando su propia voz. El legado de Mesopotamia perdura hoy en día a través de muchos de los aspectos más básicos de la vida moderna, como el minuto de 60 segundos y la hora de 60 minutos. La doctora Helen Chapin Metz nos dice que como el bienestar de la comunidad dependía de la observación minuciosa de los fenómenos naturales, las actividades científicas o protocientíficas ocupaban gran parte del tiempo de los sacerdotes. Por ejemplo, los sumerios creían que cada uno de los dioses estaba representado por un número. El número 60, sagrado para el dios An, era su unidad básica de cálculo. La división de la hora en minutos y los grados notables de un círculo eran conceptos sumerios. El sistema agrícola altamente desarrollado y los refinados sistemas de irrigación y control del agua que permitieron a Sumer lograr un excedente de producción, también condujeron al crecimiento de grandes ciudades. La urbanización, la escritura, la astronomía, las matemáticas, la energía eólica y las narraciones que se mencionaron anteriormente que se cree, según los investigadores, que con el tiempo
se reescribirían como las escrituras hebreas y proporcionarían la base para el Antiguo Testamento cristiano. Todo ello provino de la tierra de Mesopotamia. Kramer enumera 39 primicias de Mesopotamia en su libro La historia empieza en Sumer, y, sin embargo, por muy impresionantes que sean esas primicias, las contribuciones mesopotámicas a la cultura mundial no terminan con ellas. Los mesopotámicos influyeron en las culturas de Egipto y Grecia a través del comercio a larga distancia y la difusión cultural y a través de estas culturas impactaron en la cultura de Roma, lo que marcó la pauta para el desarrollo y la difusión de la civilización occidental. Mesopotamia en general y Sumer en particular dieron al mundo algunos de sus aspectos culturales más perdurables, y aunque las ciudades y los grandes palacios hayan desaparecido hace tiempo, ese legado continuó en la era moderna. En el siglo XIX de nuestra era, arqueólogos de diversas nacionalidades llegaron a Mesopotamia para buscar pruebas que corroboraran los relatos bíblicos del Antiguo Testamento. En esa época, el siglo XIX, la Biblia se consideraba el libro más antiguo del mundo y se pensaba que las historias de sus páginas eran composiciones originales. Sin embargo, los arqueólogos que buscaban pruebas físicas que respaldaran los relatos bíblicos supuestamente encontraron exactamente lo contrario una vez que se descubrieron las antiguas tablillas de arcilla y se comprendió que las marcas en ellas no eran diseños, sino una forma de escritura. El erudito y traductor George Smith descifró estas tablillas cuneiformes en 1872, y esto abrió las antiguas civilizaciones de Mesopotamia al mundo moderno. George Smith supuestamente encontró que la historia del diluvio universal y el arca de Noé, la historia de la caída del hombre, el concepto de un jardín del Edén e incluso las quejas de Job habían sido escritas siglos antes que los textos bíblicos por los mesopotámicos. Una vez que se pudo leer el cuneiforme, el antiguo mundo de Mesopotamia se abrió a la era moderna y la comprensión de la historia del mundo se transformó. El descubrimiento de la civilización sumeria y los relatos de las tablillas cuneiformes fomentaron una nueva libertad de investigación intelectual en todas las áreas del conocimiento. Después de esto se cree, según los investigadores, que las narraciones bíblicas no eran obras hebreas originales, que el mundo era obviamente más antiguo de lo que la Iglesia había estado afirmando, que había civilizaciones que surgieron y cayeron mucho antes de lo que se pensaba, y que, si estas afirmaciones de las autoridades de la Iglesia y de las escuelas habían sido supuestamente falsas, quizás otras también lo fueran. El espíritu de investigación de finales del siglo XIX ya estaba haciendo incursiones para desafiar los paradigmas del pensamiento aceptado cuando Smith descifró el cuneiforme, pero el descubrimiento de la cultura y la religión mesopotámicas lo fomentó aún más. En la antigüedad, Mesopotamia influyó en el mundo a través de sus inventos, innovaciones y visión religiosa. En la actualidad, cambió literalmente la forma en que la gente entendía la totalidad de la historia y el lugar de cada uno en la historia continua de la civilización humana. De todas maneras, y como siempre digo, la historia es subjetiva, ya que su objetividad se diluye en el tiempo. Así que queda en sus manos el establecer las conclusiones sobre cualquier tipo de creencia religiosa que hoy en día se tenga. Si te gustó el video, por favor, recompénsame con un like. Y si te gusta el contenido del canal, te invito a crecer con nosotros. Solo tienes que suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguna de mis publicaciones. Además, nos ayudaría mucho si compartes este video con familiares y amigos. Tu apoyo consolidará las bases que necesitamos para seguir llevando la historia a todos los que les guste este tipo de contenido. Gracias por ver el video y hasta la próxima.